La política de Córdoba ya no tiene a José Manuel de la Sota después de la tragedia de la que hoy se cumple una semana. De aquí para adelante, ¿qué pasa sin de la Sota? Vamos a comenzar este bloque con Julián Cañas, ¿no? ¿Qué escenario ves ahora y cuánto tiempo tarda en decantar el impacto de esta desaparición? Me parece, por lo que te dije en el bloque anterior, el impacto más fuerte de la ausencia de la Sota, aunque suene raro, va a ser a nivel nacional, no tanto a nivel provincial. Ajá. ¿Por qué? Porque de la Sota, por supuesto, era el referente, el líder indiscutido para la base del dirigente, para la militante peronista, pero hoy en la gestión de Schiaretti tenía muy poca influencia. Es más, no hay en el gabinete de Schiaretti ningún dirigente, digamos, de la sotista paladar negro. Es decir, una de las reglas que me parece que han tenido siempre de la Sota y Schiaretti ha sido esa. Por eso la sociedad... Me toca a mí, te toca a vos. Exactamente, cuando el que ejercía el poder lo ejercía en la gestión y en el partido. Y me parece que de la Sota a nivel provincial tenía impacto. A mí me hubiera gustado conocer cuál iba a ser la situación a nivel nacional, porque ahí era una incógnita, porque tenían diferencias con Schiaretti. En la visión de lo que era el peronismo nacional, no pudimos saber cómo se iba... Claro. Esa diferencia se le iban a limar. Yo creo que siempre terminaron arreglando. Schiaretti sí, finalmente va por la reelección. Me parece que a nivel nacional no le iba a quedar otra alternativa que apoyar la candidatura de la Sota si era candidato presidencial. Caso contrario, de la Sota aquí le hubiera dividido el partido en la provincia. De todas formas, esa es la gran incógnita, pero no a nivel provincial. Me parece que las dudas eran a nivel nacional. Olga, conocedora como es del peronismo, ¿no? Del mapa del peronismo, más allá de situaciones puntuales de hoy, de fuerzas políticas y demás, ¿qué puede pasar en el peronismo de Córdoba con este vuelco, este impacto que ha habido? Yo coincido con Julián, que me parece que como el acuerdo era que el que gobierna conduce el partido y toma las decisiones, inclusive de las listas en la elección que se avecina desde el que está gobernando, creo que tal vez el impacto más grande sea en la capital, porque en el interior hay dirigentes consolidados que más allá que tuvieran más afecto por De la Sota que por Schiaretti, son dirigentes que conducen su territorio. Pero en capital no hay nadie que pudiera conducir al peronismo más afecto a De la Sota. Estaban tranquilos porque existía De la Sota. Creo que ahí se puede llegar a sentir un poco, pero creo que eso no va a ser problema para Schiaretti. Y a nivel nacional, lo que yo creo que De la Sota, que no tenía injerencia en la estructura que se estaba armando, o que era formal, o sea, senadores, diputados y gobernadores, era una visión del peronismo, como acá bien se ha dicho, sin el cristinismo, y se empezó a armar en provincia de Buenos Aires, que sin Cristina no se llega a la supuesta segunda vuelta que hubiera en el 19. Y me parece que él, con mucha inteligencia, planteó: sin Cristina no ganamos, con Cristina tampoco, entonces el cristinismo sin ella como candidata. Y por eso entiendo, o me parece, a mi juicio, que su programa de puente televisivo que iba a hacer y que ya tenía grabaciones, era ver si él lograba enlazar al cristinismo, que lo aceptaran como un dirigente que representara ese sector. Creo que eso es lo que él quería poner en la mesa de negociación, con la pata esta de gobernadores, senadores y legisladores y el sector gremial, porque la división más grande del peronismo nacional está dividido en tres. Los gremiales por un lado, provincia de Buenos Aires y el cristinismo por otro, digo provincia de Buenos Aires porque es donde el peso del cristinismo es grande, y los gobernadores que tienen el peso institucional, digamos, manejan una serie de senadores y diputados y también intendentes. Y yo creo que él apostó a ser el que podía unir esos tres lugares, pero que lo necesitaran desde el poder conducir o acordar con el cristinismo, ser el que los representara con garantía, ¿no? Luis Juez, como integrante de Cambiemos, la oposición en la provincia, digamos, al peronismo ahora, ¿cómo ve el mapa, el escenario que se arma para el año que viene? Se reconfigura el peronismo, se reconfigura todo el mapa, ¿no? Habiendo aclarado en el primer bloque cuál era mi posición de estos últimos 15 años con De la Sota, de enemistad manifiesta, pero eso no me puede a mí nublar el juicio para reconocer que la conducta de De la Sota es irreemplazable. El liderazgo de De la Sota es irreemplazable. Schiaretti tiene otras cualidades de gestión, pero lo que De la Sota ejercía para con el peronismo de Córdoba es absolutamente irreemplazable y no es delegable
son esos jugadores que en el equipo puede funcionar lo mismo, pero vos lo notas. Esto lo digo con absoluta convicción porque De la Sota era un jugador de varios tableros. Jugaba en su partido, pero también jugaba en varios. Él miraba la realidad, era un ajedrecista, esto hay que decirlo, y lo digo con un absoluto conocimiento de causa. El tipo jugaba acá, jugaba en la interna de allá, miraba acá, promocionaba. Era un tipo, cuando vos le das la magnitud que tiene que tener un tipo de esta característica, te das cuenta que el tipo no solamente jugaba en su partido, sino miraba y relojeaba otras estructuras. Eso es irreemplazable. Schiaretti no tiene esa cualidad, no la tuvo nunca. Schiaretti es un buen gestor, esto hay que reconocerlo. En términos de gestión, probablemente haya sido mejor gestor que De la Sota. En términos de conducción, en términos de contenido, en términos de... Esto también no hay que dejarlo pasar, lo hemos evaluado esta semana. De la Sota, esa conducta que él tenía, esa predisposición para escuchar siempre a todo el mundo, para conocer desde el nieto hasta la abuela, eso no se puede delegar. Eso viene con vos o no lo tenés. Eso creo que lo va a padecer el peronismo, probablemente los tiempos, y la buena relación que tiene Schiaretti con el gobierno nacional le permita a él, y estando en el poder, le permita plantearse un horizonte desde el punto de vista de la continuidad del poder un poco más promisoria. Pero desde el punto de vista de lo que va a venir, de la construcción, del armado, ese era un trabajo que lo hacía personalmente De la Sota, no lo delegaba en nadie, lo hizo siempre él. Él conocía cuál era la conducta y la ambición de cada uno, desde el concejal del pueblo más chico al candidato a diputado nacional, e intentaba siempre equilibrar. Eso yo creo que nosotros los opositores, nosotros estamos lejos de esta disputa, hay que decirlo y reconocerlo con absoluta sinceridad. Nosotros tenemos bastante conflictos adentro y que todavía no sabemos cuál va a ser la mecánica con la que lo vamos a resolver. Nosotros venimos bregando para que haya una interna abierta y que los que queremos ser candidato a gobernador tengamos la posibilidad en ese paso de poder dirimir esta cuestión. Pero yo digo, en el escenario local, creo que Schiaretti, estando en la gestión, tiene para este nuevo proceso electoral del año que viene, que seguramente va a ser los primeros 4 o 5 meses del año que viene, medianamente la cosa acomodada. Pero pensando en términos de futuro, lo de la Sota es absolutamente irreemplazable. En el escenario nacional, De la Sota muy inteligentemente empezó a trabajar, y lo dije en varios programas de televisión de Buenos Aires, y yo dije, no lo hagan pobre. Lo que está haciendo es de un altísimo nivel de inteligencia. El tipo se está juntando con sectores que se enfrentaron, a matar cuando él fue gobernador, pero sabiendo que sin ese espacio es imposible parársele al gobierno, y conducido ese espacio por Cristina es imposible que ese espacio gane. Y yo creo que había logrado algunas cuestiones, había avanzado, por lo que estuve hablando con muchos dirigentes del conurbano bonaerense, había avanzado mucho más de lo que la comunicación cordobesa y de lo que los dirigentes en Córdoba creíamos que había avanzado. Si eso lo iba a alcanzar o no, pero yo creo que en el tema local se va a sentir eso, esas figuras. Yo coincido con Juez. De la Sota era un estratega electoral espectacular. Un ajedrecista. Era un ajedrecista. Y es cierto que, digamos, en este caso, si finalmente el gobernador Schiaretti va por la reelección, Schiaretti le reconocía esa capacidad de estratega que ahora, como dice Juez, irreemplazable, no lo va a tener. Y además tenía el liderazgo del líder natural, más allá de que no tuviera injerencia en la gestión y demás. En una campaña electoral también lo anímico, lo sentimental juega. Y De la Sota en eso era para Schiaretti era irreemplazable. Me parece que es cierto, allí va a haber una dificultad, va a tener una dificultad Schiaretti en el armado de la estrategia electoral y también en la capacidad de movilizar al peronismo, que De la Sota era irreemplazable. Y ese enfrentamiento con el gobierno de Kirchner, ¿no? Con el cristinismo, con el kirchnerismo, es lo que le reclamabas de alguna manera, Daniel, a De la Sota, y ahora termina habiendo un acercamiento hasta hace pocos días atrás, ¿no? Claro, en realidad no es un reclamo, es lo que yo viví, ¿no? Yo notaba que eso perjudicaba a Córdoba, entonces me pareció muy bien. Yo escuchaba recién lo que decían acá de la inteligencia de la Sota. La verdad, un verdadero tiempista, un hombre de una inteligencia notable, un político extraordinario. Yo creo que el país ha perdido uno de sus mejores políticos y yo tenía muchísimas esperanzas en que él fuera presidente de la Nación, porque sabía de sus contactos con el cristinismo y tenía toda la esperanza porque él hablaba de un gobierno de transición. Nosotros estamos viviendo, nadie duda, una crisis muy grande en este país que el gobierno actual no está en condiciones de solucionar, de ninguna manera. Y creo que De la Sota era una posibilidad. Y creo que De la Sota estaba en una edad y en un momento de su vida que realmente, yo la verdad sufrí tanto esta pérdida y sé que muchísima gente ha sufrido
y sé que lo vamos a lamentar mucho. Espero que alguien pueda reemplazarlo. Bien. ¿Y quiénes son las generaciones, las nuevas generaciones del peronismo ahora, ¿no? Digamos, venía habiendo un recambio, pero no tan rápido quizá en el partido, pero ahora esto apura tiempo, seguramente, Bueno, ¿no? las principales ciudades del interior están gobernadas por intendentes, en algunos casos radiales, pero la mayoría son peronistas y jóvenes. Sí. Me parece que el recambio está allí. Lo que sucede es que la mayoría vienen cumpliendo el primer mandato, es decir, que todos están interesados, trabajando, los intendentes, estos intendentes jóvenes, salvo el de Altagracia Torres, los demás están preocupados en buscar la reelección, más que en su proyección provincial. Pero yo creo que dentro de unos años, en el peronismo, estos intendentes, el de Río Cuarto, el de Villa María, el de San Francisco, el propio Torres, que me parece que va a tener alguna... Proyección. armado una proyección, porque es de los intendentes de las ciudades más importantes, es el único que no tiene la posibilidad de la reelección, tiene buena imagen en su ciudad, parece que puede ser. Y el otro dirigente, digamos, siempre estuvieron de la Sota y Schiaretti muy lejos, el otro dirigente es el vicegobernador en uso de licencia, Martín Yarlora, que habrá que ver cuál es... cómo encaja en este esquema, pero me parece que el peronismo siempre ha tenido esa capacidad de ser muy verticalista, se van a encolumnar seguramente con Schiaretti, claro. y luego de Schiaretti sí, me parece que sí, allí va a aparecer la renovación realmente en el peronismo. Bien. Por estos 4 años, me parece, habrá que ver si Schiaretti decide ir por la reelección y la consigue, pero por ahora me parece que de renovación no va a haber demasiado. Ahora, ¿y cómo se explica que una estratega como de la Sota no haya logrado romper esa dificultad del peronismo en Córdoba capital, Olga, ¿no? Más allá de algunas posibilidades que ha tenido, pero ha sido algo y le sigue costando al partido en esta ciudad, ¿no? Yo creo que la estrategia fue, después de 2 o 3 periodos de gobierno, decir cómo negocio con la oposición y me reservo lo más importante. Entonces creo que se regala la capital. Sí, la entrega así para... Yo creo que sí, que fue parte de un acuerdo, porque había dentro del peronismo mejores figuras que las que puso, no porque sean malas personas las que puso, sino porque de cara a la sociedad no tenían mucho perfil ni un sondeo muy positivo. Me parece que es así, que esto cambia absolutamente todo, pero yo creo que el peronismo se ha quedado sin el líder natural, tiene un jefe, y que no le va a ser muy difícil esta etapa, como dice Julián, de enfrentar la elección, que faltan 8 meses. Me parece que esa se va a salvar. Y que, como en todo espectro político, puede aparecer un líder que conduzca la renovación del peronismo en Córdoba, o una mesa de consenso de la nueva generación y que vayan elaborando una propuesta hacia afuera. Hoy creo que es Schiaretti el jefe, aunque no sea el líder, pero creo que tiene la capacidad de armar para el 2019. Después se va a venir, como él dice, los que están creciendo, y en Capital es todo un debate, en Capital es como empezar de cero. Los compañeros que hablan te plantean, o sea, no hay quien aglutine, o sea que ahí va a haber que hablar mucho, charlar mucho y ver cómo se ordena esa fuerza. Sí, yo soy un convencido que de la Sota... Está bien que en el año 2002-2003 surgió con mucha fuerza el juecismo, pero de la Sota pensaba que teniendo un intendente de la capital del mismo partido era una competencia para el gobernador. Ajá. Y Schiaretti no pensaba eso, pero al último lo convenció. Yo creo que actualmente Schiaretti, por supuesto no lo va a admitir nunca, pero creo que prefiere que conduzca a alguien de otro partido y no... Bueno, al radicalismo le pasó eso, ¿no? Tener gobernador radical, intendente radical, y que haya sido una cuestión complicada entre ellos, ¿no? Bueno, el principal distrito y muchas veces el intendente se cree con facultades casi provinciales. Esto me ha pasado, evidentemente. Uno, aun cuando no se lo plantee, la magnitud de lo que te toca administrar te pone en un andarivel evidentemente superior a otros colegas tuyos, a otros intendentes. Pero bueno, ¿ahora es más difícil para el peronismo la capital con esto que pasó? Yo no sé si es más difícil. Yo te vuelvo a repetir con esa conducta de hábil ajedrecista que tenía de la Sota, que jugaba en varios tableros, y con todo respeto lo digo, esa tarea también es indelegable. Yo he padecido esa conducta de la Sota jugando en varios tableros, evitando que fulano, mengano, que tal arregle con fulano, que esto no es coso, que no pueda armar por acá.
Eso era de una cabeza prodigiosa. Y por Dios, hoy estamos rindiéndole un homenaje y en el marco de la absoluta sinceridad, digo, eso también va a estar ausente. Y también lo que para algunos es una pérdida, para otros puede llegar a ser o una oportunidad. Y esto también en términos políticos, hablado siempre en términos políticos. En términos políticos es una oportunidad también de ver si el escenario puede permitir otras construcciones, otros armados, otro desafío. Pero también va a depender de la posibilidad, porque obviamente, vuelvo a repetir, es que Aretti, comparto el argumento muy propio del peronismo, es que Aretti quedó en su condición de jefe, el líder es una cuestión natural, eso no te lo decía, eso, que Aretti sabe que él no es un líder natural, pero si ejerce la jefatura, y en el peronismo, cuando vos sos jefe y estás en la conducción de esa jefatura, un partido absolutamente vertical se ordena. Y bueno, yo creo que la oposición tiene también una posibilidad concreta de ir construyendo una alternativa que también hay que decirlo, son 20 años de gobierno, 20 años de un mismo gobierno, un mismo partido, de una misma inteligencia que de la Sota encontró en Schiaretti, ese jugador que te tira en la pared justo para poder definir. Si no, era impensado que el peronismo tuviera 20 años gobernando esta provincia. Eso también se está agotando, esto también hay que decirlo, hay ciclos biológicos, políticos que también se empiezan a agotar. Así que esa es una oportunidad también que habría que aprovecharla. Y la capital, me parece que una de las grandes dudas que el escenario que se viene es la capital. ¿Por qué? Porque hay una posibilidad clara de que Mestre, que pertenece a Cambiemos, pegue la elección municipal con la provincial, y allí sí Schiaretti va a tener que tener un candidato claro, con fuerte, arrastre. con arrastre. Y por eso se habla incluso hasta de Martín Yarlora. Me parece que esa es una de las dudas que hay en el escenario provincial y en la capital, porque están ligados, porque en la capital vive el 40% del padrón. Bueno, habría mucho más para decir y para analizar, y hay grandes expectativas ahora respecto a qué va a pasar con Córdoba y con el país hacia adelante, ¿no? Pero bueno, era el momento de hacer una suerte de repaso y de balance y la reconfiguración que implica la desaparición de una figura tan fuerte como la de la Sota. Les agradezco. ¿Te puedo decir una cosita antes? Una más, una breve. de las anécdotas que más me impactó, cuando me llama para hacerme cargo del pediátrico, José Manuel me dice: Pisi, hagamos un hospital que le sirva a los niños de Córdoba, sobre todo a aquellos que menos tienen. Y creo que lo logramos. Bien. Muchas gracias por haber venido, Daniel. Gracias, Olga. Muy amable. Gracias, Luis. Muchas gracias, Julián. Gracias, Gerardo. Muchísimas gracias. Y nos vamos a ir a la pausa aquí en Semanario mostrándoles al artista de la semana y a la obra elegida para esta semana que, escuchen, viene con sonido. La obra se llama Objetos Sonoros, Ana y Juan. Estos objetos sonoros de arcilla forman parte del proyecto Biografías Sonoras. Reúne sonidos de la vida cotidiana de distintas personas que participaron del proceso. Las cualidades sonoras de los audios enviados fueron representados en formas objetuales, generando un diálogo entre códigos sonoros y códigos visuales. Es una obra de Ana Capra, artista que nació en la ciudad de Córdoba en 1979. Con estas imágenes y este sonido nos vamos a una nueva pausa. El proyecto se encuentra expuesto para quienes quieran observarlo en el Espacio Cultural Museo de las Mujeres.